Entonces vemos acá que la circuncisión no es nada y nada es la incircuncisión. Si no eres incircunciso, no por eso eres mejor que otro, sino el guardar los mandamientos de Dios. Interesante porque alguien mencionó un versículo relacionado hoy, Romanos, sobre eso. El guardar los mandamientos de Dios. Le preguntaron los judíos a Jesús, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Realmente el creer es clave, pero no el creer como creen los demonios y tiemblan. El creer realmente que Jesús es vida, que su palabra es vida, y realmente si crees vas a buscarla y la vas a obedecer porque sabes que es vida. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Es el mandamiento. No es la circuncisión o la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. El apóstol Juan escribió, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ese amor, cuando estudiamos la palabra es importante porque la palabra nos enseña cómo expresar ese amor. Porque si no podemos amar en ignorancia, en oscuridad, en un amor indefinido por los conceptos del mundo, necesitamos la palabra. Por eso dice Juan también en su primera epístola, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora, continúa Pablo 7:20, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Parece que algunos adquieren eso y dicen, sí, por eso yo continúo inmaduro y malcriado. No está hablando de inmadurez o de mal carácter. Se refiere a aspectos externos. Yo espero que cada uno de nosotros no permanezca en la condición en que fuimos encontrados cuando Cristo nos tocó. Amén. Pero que vamos siendo transformados por su Espíritu. Pero está hablando en la parte externa. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Es decir, el esclavo tenía un amo, pero podía glorificar a Dios en su condición. En cualquier condición tú puedes glorificar al Señor. Y si un esclavo no podía obtener su libertad, Dios lo sabía y había escogido glorificarse en esa persona, en esa condición. Y Dios se glorificó grandemente en muchos esclavos, que siendo esclavos, en vez de protestar contra Dios por su condición, humildemente se gozaban y se glorificaban y glorificaban al Señor. Pero si puedes obtener tu libertad, adelante. Vemos que Dios no busca que tú te aplastes y des lástima para que Él nos apruebe. Si puedes tener la libertad, busca la gloria al Señor. Pablo, por supuesto, y es el Señor detrás de su escritura, quiere vernos bendecidos. Él no quiere amargarnos. Sí, pasamos por sufrimientos porque Él tiene un propósito, no el de amargarnos, sino el de transformarnos. El que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. El que fue llamado por el Señor siendo esclavo, doulos, esclavo, liberto es del Señor. La palabra acá liberto en el griego quiere decir alguien que ha sido libertado, liberado de la esclavitud. Entonces la persona que está físicamente esclavizado con cadenas o está en una cárcel, esa persona es libre en Cristo. Y ahí esas cadenas no lo detienen para poder llevar Dios su propósito maravilloso en la vida de esa persona. Hay personas en las cárceles que gozan de gran libertad y gozo en Cristo. Recuerdo cuando fui en una ocasión a Mexicali y fui a la cárcel a compartir y habían como 200 personas ahí en el lugar donde se había reunido y había un gozo en la alabanza, había una presencia del Señor que me conmovió tremendamente en la alabanza. Decía, aquí hay más libertad que afuera.
Había realmente gozo y libertad. Y muchas personas que están libres físicamente están encarceladas y atadas internamente. Algunos tal vez no son esclavos físicamente, pero están limitados a dónde ir, no tienen tiempo libre por presiones, por circunstancias, no tienen gran libertad física, pero aún dentro de ello gozan gran libertad en Cristo Jesús. Otras personas gozan de gran libertad económica y de tiempo, pero de nuevo no han experimentado la libertad y gozo de Cristo. Pablo dice, de la misma manera en la que fue llamado, siendo libre, esclavo es de Cristo. Aquí está hablando el que fue llamado siendo libre, el que fue llamado libre, es decir, una libertad externa, no era esclavo de nadie, no estaba en una cárcel, sin embargo era esclavo de Satanás. El que fue llamado siendo libre realmente no era libre, era esclavo de Satanás, y le dice, ahora le pertenece a Cristo, es esclavo de Cristo. Ahora es liberado de Satanás, pero ahora es siervo de Cristo. Y realmente qué hermoso ser siervo de Cristo. No puedes comparar ser siervo de Cristo con ser siervo del demonio. De alguien vas a ser siervo. De hecho, hicimos un estudio hace algún tiempo, lo tenemos en el internet. Tú tienes que escoger a quién vas a servir, pero vas a servir a alguien. Versículo 23 dice, comprado fuiste por precio, no os hagáis esclavo de los hombres. Qué lindo, comprado fuiste. Jesús nos estimó tanto que nos compró. Imagínate, comprado fuiste por precio. ¿Y qué precio el que pagó nuestro Señor Jesús? Quiere decir que le pertenecemos a Cristo, no a un hombre, no a una organización, sino a Jesús. Es que no fue Calvary Chapel quien te compró. Quien te compró fue Jesucristo con su sangre. Y le pertenecemos a Él, y Él es un mejor amo que cualquier persona. No os hagáis esclavos de los hombres. Los que se someten al celibato impuesto por una organización para servir a Dios sin tener el don del celibato, se están volviendo esclavos de los hombres, porque se están sometiendo a reglas de hombres que van contra la libertad que Dios ha dado. Los que se someten a ritos y tradiciones de hombres y de organizaciones impuestas sobre ellos para agradar a Dios, que no pueden usar aretes, que no pueden usar perfume, que no pueden usar pintalabio. Cuando someten esos ritos y ellos para poder ser aceptados se someten a eso, se están haciendo esclavos de hombres. El Señor nos hizo libres. Ahora bien, eso no quiere decir de que ahora yo ando a 100 millas por hora y me para la policía. Oye, ¿estás loco? ¿Qué pasa? Yo soy libre, yo no soy esclavo de nadie. No, yo creo que el que por amor a Cristo se somete a las autoridades del país está siendo esclavo de Cristo. Lo mismo la esposa que se somete a su marido por obedecer al Señor está siendo esclavo no de su esposo sino del Señor. Y lo mismo el esposo que provee y cuida y se preocupa por su hogar está siendo esclavo de Cristo. Cuando a Pedro y los apóstoles le dijeron que no compartieran el nombre de Jesús, ellos dijeron debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es una guía muy importante en la vida del cristiano. Sigue Pablo en los versículos 25 al 31 y de hecho hasta el 40 tratará el tema de matrimonio o celibato. ¿Qué escojo? Y si estás casado, ¿te separas o no? Y dice Pablo, en cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. La palabra doncella se traduce vírgenes en varias traducciones en inglés, King James, New King James, New American Standard, New International Version, dicen virgins. Se refiere a una joven virgen que no ha estado casada. En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, es decir, el Señor no habló específicamente de ese caso cuando anduvo en la tierra. Pero luego dice, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Lo que está diciendo Pablo es, tengo autoridad espiritual. Porque si está diciendo que es digno de confianza, quiere decir que su palabra es confiable.
que es correcta, que es inspirada, que tiene autoridad. De hecho, incluye al Señor, habiendo recibido la misericordia del Señor. Es decir, el Señor en su misericordia se ha involucrado para darme la revelación que les comparto. Entonces aquí Pablo está hablando con autoridad espiritual. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Estás unido a mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Vuelve a lo que hablamos en los primeros versículos del 17 al 24. Cada uno quédese como está. Ahora vamos a aclarar un poco. Creo que es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Cuál es la presente aflicción? La palabra aflicción la traduce en la King James, New American Standard, English Standard, distress. Y la New International Version y la New Living Translation, crisis. Crisis. Y distress, una situación presionante. Yo no sé cómo se pudiera decir mejor en español, pero habla de una situación de tensión, estás estresado, que te estresa. Bueno, ¿cuál es esa aflicción? Bueno, la aflicción es que si estás soltero vas a luchar con tentaciones y son presionantes, y más con la invitación del mundo, la naturaleza pecadora que tenemos y con los demonios que se involucran, puede ser algo bastante presionante. Y si estás casado, vas a tener también presiones grandes. Entonces, soltero o casado, es difícil la cosa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces dice, si estás soltero, no creas que la grama del otro lado de la cerca es más verde. Y si estás casado, no creas que la grama del otro lado de la cerca es más verde. Lo que está diciendo Pablo es, está difícil de ambos lados, mi amigo, no te zafas. De una o de la otra te va a tocar difícil la cosa. Estás unido a mujer, no procures separarte. Es decir, si estás unido a mujer, no creas que el dejar a la mujer va a ser fácil. No, no va a ser fácil. Estás libre de mujer, no busques mujer. El problema es que por las inmoralidades y porque no todo el mundo tiene el don del celibato, puede que tengas que buscar mujer. Y por eso dice Pablo, si te casas no has pecado. Y si una doncella, es decir, una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y os lo quiero evitar. ¿Y quién dice amén? Amén. Luego continúa Pablo hablando sobre el tema y dice, mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sea como si no la tuvieran. No quiere decir que la ignores, no quiere decir que nos vemos, ahí ve donde te hacen las cosas y los que lloran como si no lloraran y los que se regocijan como si no regocijaran y los que compran como si no tuvieran y los que aprovechan al mundo como si no lo aprovecharan plenamente porque la apariencia de este mundo es pasajera. Mas esto digo, el tiempo se ha acortado. ¿Qué tiempo? El tiempo que nos queda para cuando venga el Señor Jesús. Ese tiempo se ha acortado. Hay menos tiempo. La New International y la New King James Version dice, the time is short. El tiempo es corto el que queda. La New Living Translation dice, the time that remains is very short. El tiempo que queda para cuando venga el Señor es muy corto. La New American Standard dice, el tiempo se ha acortado en inglés. The time has been shortened. Tal como dice la Biblia de las Américas. El tiempo ha sido acortado. Y yo me pongo a reflexionar. Ya cuando recibí al Señor fue en el 83. Tenía 29 años. Ahora estoy mucho más cerca. El tiempo se me ha acortado. Y lo que quiere decir que las luchas van a llegar a su fin. Y esa es una palabra de esperanza. De modo que de ahora en adelante, dice, los que tienen mujer sea como si no la tuvieran. Es decir, en dos sentidos. En dos sentidos. Si la situación es difícil, es compleja, Pablo dice, ánimo, es temporal, ya viene el Señor.
Y por otro lado, si tienes una situación tan increíble, te llevan el desayuno a la cama, te hacen todo lo increíble, algo que no es ni posible, todo eso, aún así, no te apegues mucho porque hay algo mejor. Y no sacrifiques lo mejor por algo que es bueno. Pon los ojos en lo mejor, en el Señor y en la venida del Señor. Los que lloran como si no lloraran. Those who weep as though they did not weep. Si sufres, ya se acabará. Y los que se regocijan como si no se regocijaran. ¿Qué quiere decir? ¿Que andes amargado? No. Pero si tú te estás regocijando en las cosas del mundo, a eso se está refiriendo Pablo. Te estás regocijando. ¡Ay! Logré hacer un negocio y le saqué $100,000. Ya, y estás ahí saltando y bailando. Pero no te vas a poder llevar al cielo. ¿O no me lo puedo llevar al cielo? No. Y ay, yo quería llevármelo al cielo. No te lo puedes llevar al cielo. Y los que compran, te compraste una mansión de 7 cuartos en Corona del Mar, ahí cabal enfrente de la playa, con 5 garages, 4 cocinas, 2 piscinas, un faro de luz con el yate para que no te pierdas cuando regreses a tu casa. Dice, calma, 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 que eso se va a destruir. Los que aprovechan al mundo como si no lo aprovecharan, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Y me fui a ver la palabra apariencia. La palabra ahí es esquema y quiere decir forma, figura, que es algo contrario a la esencia de las cosas, sino a la figura externa, aquello que toca nuestros sentidos. Este mundo temporal pues es una apariencia que va a desaparecer. ¿Te has visto alguna vez en un espejo? Nadie dice sí. Pasaban ahí prendido en el espejo esta mañana. Cuando te ves en un espejo, ¿qué es lo que ves? ¿Algo real o una apariencia? ¿Qué es lo que ves en un espejo? ¿Lo real o la apariencia? La apariencia. Y si tú tratas de agarrarla, ¿qué queda? Nada. Imagínate que yo me vaya a rasurar y agarro la hoja de afeitar y me voy al espejo y empiezo a hacerle así al espejo. Pues voy a quedar barbudo después de un tiempo. No hace nada. Y eso es lo que dice Pablo de este mundo. La apariencia de este mundo es pasajera. Es importante recordarlo, ¿verdad? Y por eso necesitamos venir a la iglesia. Porque eso no es lo que te dice el Wall Street Journal. Eso no es lo que te dicen las noticias. Eso no es lo que te dice la televisión o las pancartas ahí en el freeway o Macy's. Macy's no te dice que la apariencia de este mundo es pasajera. Ahí te está ofreciendo todos los cosméticos que te van a transformar. Y los cirujanos plásticos no te dice de que esa cirugía plástica que te costó $10,000, después de unos cuantos años se viene para abajo. Luego dice Pablo, quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Vemos acá que dice que quiero que estés libre. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Vemos la verdadera perspectiva del soltero. Debe ser cómo agradar al Señor. No estar pensando, ¿y cómo va a ser aquí? No, busca agradar al Señor. Y de nuevo, algo que yo he descubierto, que no es algo que yo inventé, pero que he descubierto en la palabra, que más importante que ser usado para el Señor es agradar al Señor. Caifás fue usado dentro del plan redentor de Dios. Pilatos fue usado dentro del plan de redentor de Dios. Judas fue usado dentro del plan redentor de Dios. Los que crucificaron a Jesús fueron usados dentro del plan redentor de Dios, pero no agradaron a Dios. Yo quiero agradar a Dios con mi vida. Y eso es lo que debemos de buscar agradar. Quiero que estés libre de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. No quiere decir que el casado
No busque poner a Jesús número uno. Josué dijo, pero yo y mi hogar serviremos a Jehová. Pero lo que quiere decir es de que dentro de todo tiene preocupaciones físicas que atender como cabeza de su hogar. A sus bebés no le va a decir, bueno, hay que consigan ellos pañales, que vayan a pedir dinero a la calle, el bebé de 6 meses y consiga dinero para los pañales. No. Tienes una responsabilidad. Por eso dice, el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer también. Y eso es importante. Es importante tener esa atención, esa amabilidad con tu esposa, ese cariño, ese afecto. No quiere decir de que vas a ser ciudadano de segunda categoría en las cosas de Dios. Pedro estaba casado. Los apóstoles estaban casados. Fueron llamados cuando estaban casados. Y Dios llama hoy en día a personas que están casadas. No tienen que descasarse, a menos que la pareja, por algún motivo, provoque esa separación. Sus intereses están divididos, está hablando del casado. La mujer que no está casada y la doncella, es decir, la virgen, se preocupan, atienden las cosas del Señor. Para ser santas en cuerpo como en espíritu. Santa no quiere decir que tiene la aureola ahí de santita. Lo que quiere decir es que su cuerpo, en vez de ser un instrumento para su cónyuge, su cuerpo 100% está dedicado al servicio de Dios. Aunque la mujer, cuando le está dando afecto a su cónyuge, está sirviéndole a Dios también. ¿Me explico? Pero aquí está hablando en un término más amplio. Y en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Versículo 35. Y esto digo, y esto me impactó esta mañana que veía este versículo. Digo, la Escritura tiene versículos que son unas pepitas de oro escondidas. Y este versículo dice, esto digo para vuestro propio beneficio. Yo creo que este capítulo es muy importante, el capítulo 7, para la vida de una pareja. Y si tú no estuviste el domingo pasado, te recomiendo que te lleves el CD. Esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Qué buen lineamiento para el cristiano y para los pastores y los líderes. Esto digo para vuestro propio beneficio, que lo que digamos sea para el beneficio de las ovejas. Yo me pregunto cuando vemos en la televisión a los predicadores, muchos de ellos o algunos de ellos cuando hablan no creo que están hablando para el beneficio de las ovejas. Esto digo para vuestro propio beneficio. Y luego dice, no para poneros restricción. Vemos que el Señor no viene a ponernos restricciones. ¿Te das cuenta? No para poneros restricción. Entonces acá vamos a tener un despelote. Ven a las 11 si quieres. Yo traigo mi Chase Long acá con mi limonada. Y el otro trae su cafetera acá y empieza a soplar las cafeteras cuando ya está listo y empieza. No, hay cierto orden que es bueno para que podamos disfrutar ciertas cosas. Pero hay cosas que son restricciones innecesarias. Entonces dice Pablo, no es para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto. Qué bueno. Y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Vemos el propósito cristocéntrico de Pablo. Lo que quería Pablo es la devoción de los creyentes hacia Jesús. Y ese es mi deseo. Ese es mi deseo, que cada uno de ustedes y yo mismo tengamos una devoción a Jesús. Usted no sabe lo que me duele cuando la gente se enfría. Y lo que me duele cuando veo la gente que anda jugando con el mundo y con el Señor. Me corta, me siento fracasado, honestamente. Mi deseo es que tengamos una devoción al Señor. Él la merece. Él es digno, ¿cierto?
Y cómo me gozo cuando veo hermanos que están apasionados por el Señor. Me gozo. Cuando alguien, llamo a alguien y me dice, estoy acá, que estoy bien, que una bendición, digo, gloria a Dios. Gloria al Señor. A veces yo estoy un poco golpeado y de repente oigo a alguien que está animado en el Señor, digo, me animó. Me levantó el saber que Él está levantado en el Señor, que está animado en el Señor. Ahora, dice Pablo, si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que esté firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Así los dos, el que da matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no da el matrimonio hace mejor. He visto varias traducciones y otras traducciones tienen otro sentido y no lo aplican a su hija virgen, sino a su pareja, a su comprometida. Lo estudié, le dediqué tiempo y estoy convencido que la traducción de la Biblia de las Américas es buena y se refiere a hija. Y no voy a entrar en todos los detalles de por qué estoy convencido. Si está interesado, en otra ocasión puedo dedicarle el tiempo, pues no lo voy a hacer. No creo que sea de mayor interés de la mayoría, pero creo que esta es una excelente traducción. Si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su virgen, ve que la palabra hija está en letras itálicas, está hablando de Partenón, a una persona que no ha tenido sexo, a una virgen. Que con respecto a su virgen, si es de edad madura y si es necesario que así haga, ¿por qué? Porque no tiene el don del celibato, porque tiene el deseo de casarse fuertemente, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Es decir, el padre tiene esa guía sobre su hija y dice, entrégala a que se case, entrega en matrimonio a tu hija, no pecas al hacerlo. Ahora dice, pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar a su virgen, esa sería la mejor traducción después de ver varias traducciones, conservar a su virgen, es decir, tenerla consigo, es decir, no darla en matrimonio, hace mejor. Bien hará. En otras palabras, vemos acá que el padre tiene esa influencia de que si su hija no tiene esa pasión consumidora, que es desesperación por casarse, le dice, oye, tranquila, si estás bien, tranquila, no tienes por qué casarte, quédate en casa, estás bajo mi abrigo, y la anima y no la da en matrimonio, pues hace bien, dice. Así los dos, el que da en matrimonio a su virgen hace bien y el que no la da en matrimonio hace mejor. ¿Por qué? Porque esa persona puede dedicarse con un poco mayor libertad a las cosas del Señor. Luego dice Pablo, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. El Señor da libertad. Si se muere el marido, esa mujer está en libertad de casarse. A veces la persona que queda viuda, los hijos le hacen la vida imposible y no quiere que se case de nuevo. ¿Quién ha oído de casos así? Ocurre, no es correcto. La persona que quedó viuda tiene el derecho de volver a casarse. Y los hijos no tienen derecho de influenciar la decisión de su mamá o de su papá en esta área. No tienen ninguna libertad y hacen mal. Y el papá o la mamá no tiene por qué someterse a esa presión porque no es de Dios. Amén. Está en libertad de casarse con quien sea, solo que en el Señor. El Señor vuelve a decir, en el Señor. Tiene que ser en Cristo. El Señor no aprueba, hermanos, en ningún lugar que uno se case con un no creyente. No, si es creyente, fue el domingo pasado a la iglesia. ¿A quién estás engañando? A Dios no lo vas a engañar. A Dios no lo vas a engañar. No es que los creyentes son aburridos. ¿Quién ha oído eso? Sí. Yo no creo a menos de que no tengan el Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu Santo, puede ser muy aburrido. Pero si tienen el Espíritu Santo, parece una, ¿cómo se llama?
una montaña rusa, bien emocionante, y se te para el corazón fácilmente, porque a veces pasan unas crisis que, Dios mío. Así que, vemos acá que dice Pablo, si el marido muere está en libertad de casarse con quien desee solo con el Señor, pero en mi opinión será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Pablo está diciendo, lo digo con autoridad espiritual, pero lo dice con mucha amabilidad. Bueno, hermanos, hemos terminado el capítulo 7. Le damos gracias al Señor por su enseñanza. ¿Quién puede decir amén? ¿Hemos aprendido algo en este capítulo? Yo creo que hemos aprendido bastante, hermanos. Hemos aprendido bastante y realmente es un capítulo que he estudiado muchas veces, en muchas ocasiones, por muchas razones. Y creo que les he compartido lo que estoy convencido es la palabra de Dios y la interpretación sana. Vamos a pararnos, hermanos. Bueno, tal vez alguien no ha recibido al Señor que nos ve por internet, o alguien está acá y no ha recibido al Señor. Siempre les invitamos a recibir a Cristo, si alguien no lo ha recibido. Recibir a Cristo es la decisión más sabia que puedes hacer en toda tu vida. No desprecies esta oportunidad, la puedes lamentar el resto de la eternidad. Jesús es bueno. Este mundo, vemos una naturaleza, es linda, y eso que está contaminada por el pecado. Cuando el Señor venga, el mundo va a ser increíble, y el reino de los cielos es maravilloso. No te lo pierdas, la invitación está, tú tienes que tomarla. Ora conmigo y recibe a Jesús. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Pido a Jesús que entre a mi corazón. Quiero servirle, quiero seguirle. Dame tu Espíritu Santo para hacerlo en humildad. Te ruego, Señor, que me des tu Espíritu Santo, que me des tu gracia para seguirte, me des tu entendimiento, me des el hambre de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre Santo, que perdones mis pecados. Creo lo que hizo Jesús en la cruz es poderoso, que su sangre es preciosa y capaz de pagar por todos mis pecados. Gracias, Señor, confío en ti y creo que tú eres un buen pastor y que tú me vas a guiar por un buen camino y que tú me ofreces algo mucho mejor que lo que el mundo me ofrece. Aunque no lo sienta tal vez, aunque mis sentimientos me engañen, voy a confiar en ti y en tu palabra y te entrego mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, en nombre de Jesús. Amén. Si hoy has orado, tienes vida eterna. Si estás por internet, mándanos un correo, info@elvela.com, y haznoslo saber para gozarnos contigo y poder tener alguna comunicación. Ahora, el tema que hemos tratado es difícil. ¿Quién puede decir amén? Toca nuestras vidas, ya sea que seamos solteros o estemos separados o divorciados o casados o viudos o viudas. Toca nuestra vida de una manera u otra, nos toca a todos y nos trae enseñanza. Algunos tal vez hemos tenido fallas en el pasado, creo que todos en cualquier área, como solteros, como casados, en cualquier área en que hayamos estado, han habido fallas. El Señor lava y limpia todas tus fallas. En el reino de los cielos, el cristiano no tiene ninguna acusación en el libro del Señor. Satanás tiene 1000 contra ti, pero ninguna de ellas pasa la barrera de la sangre de Jesús. Ninguna. Y quiere decir que en el libro del Señor no hay una tan sola mancha, no hay siquiera una sola mancha en contra de ti que tenga el Señor. Qué lindo. Le damos gracias al Señor. Y no camines como ciudadano de segunda categoría porque estés divorciado, separado, abandonado, viudo, o hayas caído en idolatría o en fornicación. Si ahora le perteneces al Señor y le has dado tu corazón, así como el oriente está de lejos del occidente, así alejó el Señor nuestras transgresiones de Él. Y como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor
de aquellos que le temen. Así que descansa en el Señor. Si tienes que pedirle al Señor perdón por la manera que tratas en la actualidad ahora a tu cónyuge, o tal vez estás caminando en fornicación, pídele perdón, porque al Señor no le agrada que vivas en pecado. Y no juegues con el Señor, porque la rama que no produce buen fruto es cortada y es echada al fuego. Pídele perdón al Señor. El Señor perdona el corazón contrito. El Señor está aquí para ayudar. Padre, mira las necesidades de esta congregación. Mira a cada uno, cada necesidad, cada situación. Toca, sana y bendice en nombre de Jesús.